Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wainshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayura yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu trayatawa ka spurana inhana waya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayanaña Nanguaya, antes Shihia Wishwa. Nuestros afiliados ya no necesitan acercarse personalmente a las oficinas de la EPSI Anas Guayú para realizar sus trámites y servicios. Ahora solo deben ingresar a la página www.epsianasguayú.com, hacer clic en la oficina virtual y seguir los pasos. Ahora desde cualquier lugar y a través de sus celulares, tabletas o computadores pueden realizar los siguientes servicios: afiliación y registro, atención al usuario, servicios de salud y prestaciones económicas. La oficina virtual le ayudará no solo a agilizar sus solicitudes, sino a ahorrar tiempo y dinero en transporte. Anas Guayú sigue evolucionando sus herramientas tecnológicas y generando bienestar a su familia. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Ya Guayacana ya huru het Guayatarikat maka EPS no se hain rut ka hene horu sulu moi tena ai rata ha iha kar huma. Hair pa sulu puna ta página web makarari huna www.epsianasguayú.com regir kan sumit oficina virtual manaka na pole na himari kan kan pole no unir pat puts ka chir te kei re kan nai ni piaru he huru eter serurat ka te kachu re kan man pushware no hot se hain rut kan hete hei has wana hawer karot se chahain te una autorización pushware de casa aina kan rut ka wayu es por hain re piaru wana wai ruku María Parasa no le ni agora en sapi por rut ka chamai hain ro pushwa ya re ya rara te casa heket ka hain ka kachu erka wain rin El tema de la semana. Hehoru, te puedes hacer cara so semana katu. La EPS indígena Anas Guayú continúa trabajando para inmunizar menores de edad y adultos contra las enfermedades inmunoprevenibles. Por eso nos preparamos para la 6ª Jornada Nacional de Vacunación. Las vacunas salvan vidas. Invitamos a Hermila Celedón, ella es jefe de promoción y prevención de Anas Guayú, para que nos amplíe la información. Guatamar mun pushwa anaya otseholu sa hapa en te puch que stun ta hora que het que puch o tam sitio to costun te EPSI ka Anas Guayú hokai kat te yo to ko sopona te ai mahira wa ka kat makuna ka rir namina pushwa le no uyu kana irwa na huchon ka no tam shina raira yu kana suri watasari wanure watahari ayuri hei hakarka que tan en ya pagen en Puerto Macuna en hat kalho anten huru woma en Colombia Jornada Nacional de Vacunación monos pura anai hanai ka ten ho tala ten hanai anu wama te enfermera Hermila Celedón ya hikis que te okua pata tawa ka pura ai mahirawa te picho to wayu mreuyu sulu te EPSI ka Anas Guayú. ¿Cuál es el objetivo de esta 8ª jornada de vacunación? Para hatirasaki rasmente jefika. Caso vai sawa han hat kohoro te amakuna hiraka por sai mahan te pitch caso es unta hat kahamun hat skuaipa. Bueno, el objetivo de la 8ª jornada de vacunación es lograr las coberturas útiles de vacunación con cada uno de los biológicos del programa ampliado de inmunización y disminuir el acúmulo de las poblaciones susceptibles del Plan Nacional de Vacunación, como es contra la COVID-19 y fiebre amarilla.
Pues esto se hace mediante a través de estrategias y tácticas que están generando pues protección frente a enfermedades prevenibles por vacunas en todo el departamento de La Guajira, en donde la EPS Anasguayú hace presencia pues en los 7 municipios del departamento. Lo estamos haciendo a través de fortalecimiento en cuanto a la comunicación, educación a todos nuestros afiliados para que estén enterados, tengan el conocimiento y se acerquen a todos los puntos de vacunación que tenemos habilitados para ellos, para que lleguen con su carnet de vacunación y actualicen sus vacunas. Hanay te hef que shi paheter pocha saki ne karmai shiman te sonta hat que te sa wa hinten pushwale ne te pitch mama ko na hoir que ya no ri ne kana ni te makuna ka te pura kotta te hinanai anai hanai naya nai mahiran suri watta sari wanur ya suru womanka ya suru te aku ai pahiket que horo por anai te no te sonte makat que te vakuna pura te covid o te fiebre amarilla manaka te pura hat haten wane aku ai pa chahani pura sa wa hinten kana ni ne makuna pushwale te pitch ne sulu oma guajir mosese ana TPSI ka ana suayu sulu takarra se municipio sna ya tawa chiru kotta tinana ne te pitch kana irohi shi waya kana iruya isna wakat se wako mo hente pitch ka sna yo ten waya wekira hinaya wone hirinaya na pusho na wamahan kan pun na te intensa na rut ka hene sulu mu ta makuna re peheka nana wane wernaku nanti re na karne se te pitch kana tamsia kotta de makuna kana na otta no hayet kari sonte nana ni heten hiya. La planificación post-evento obstétrico nos permite respetar el periodo entre una gestación y otra, logrando que nuestro cuerpo y órganos vuelvan a organizarse. De esta manera, planear en qué momento de nuestra vida queremos un nuevo embarazo y evitar complicaciones en él. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Como hiya kan hiya yukan wane wai rukua ipuon nukan kachon napkan pura hai mahirai hanin kwai wane wai rukua arut kan han hiya pura hinaten kwai patekat sani hai anai hiya anohori hiya yuri pura kata hirente hiki choni huri pehe wa hiya ohin pura yuri anai hete hai mahira wane wai rukua. ¿Qué vacunas ofrece la 8ª Jornada Nacional de Vacunación y a qué población va dirigida? Anu wanasakiraka harariu makuna hapo hat que otra jornada monaka otar kamuy hat que shahar kapura hat que makuna ka. Las vacunas que ofrece esta 8ª Jornada Nacional de Vacunación, que estamos con el lema pues vacunarse salva vida, está dirigida a toda la población infantil menor de 6 años, a la población objeto de influenza, que estamos buscando pues toda esa población susceptible para la vacuna de la influenza, niños y niñas de 9 a 17 años para la aplicación de la vacuna del VPH, mujeres gestantes para la aplicación de la vacuna de la influenza estacional, que es a las 14 semanas, y con la vacuna de PTA celular, que es a partir de las 26 semanas. Mujeres en edad fértil para el tozoide tetánico, toda la población susceptible para fiebre amarilla, que va desde 1 a 59 años, para la población susceptible para COVID-19 y toda la población mayor de 60 años para la aplicación de la influenza estacional. Se invita a toda esta población a que se acerquen a todos esos puntos habilitados que tenemos para que lleguen, actualicen sus esquemas de vacunación o inicien sus esquemas si no se lo han colocado. Anu hanay que te hef que shi paheter potskat te ho anta hat ka makuna hiranamo ina wayuka na irukaneri kat katau manka makuna hirhi anena hiya na pura te pitch ho uyukan suri ai pirru hoya o tamsi nara nohori kan hanay pana makuna hirapara in ko tamsi nara laura yukan airu ke manani rit makuna ka makat ke tra pura ke influenza shunu yo te pichiru ke mekiet saren hoy na me poro hoy karat shmeno uyese nanani hatra makuna ka BPH manaka tamsi na puna hiya ipuonu kana te influenza pulka ipuonu o tamosia poro papienchi mai semana na ipuonu na nanani tune PTA hanoria na pula na ipuonu kana o tamsi wane na mai piyama pa
Ski hay pirno semana nare nei puono inaya aitane soy de testani que manaka na pusho ale nai ruayuka na hieyuka na iripuono kono tamshino wayu no heli kana kana de fiebre amarilla e has na muy na wane na huya senai mi harrai ski me kie termino uyase o tanai no heli kana ni te makun pura te tarea o covid-19 manaka harari naya na alate que no uyase suri ai piruski huya o tamsina teren de makuna pura que influenza uri ho ne pura shono hena hina shi pusho ale no wayu kan herret ka pa makun hirpa uru minter amakun repehe karhanai hunti rayu kotta yut makun ka puranai hana iya katsani tehai no holi nahi hoy pura te wanur hot katma unaya. La fiebre amarilla es una enfermedad transmitida por picadura de mosquito infectado Aedes aegypti. Se puede presentar fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Además, pueden aparecer dolores musculares, náuseas y vómitos. La principal medida preventiva es la vacuna, que brinda protección a partir de los 10 días de aplicada y dura para toda la vida. La EPSI Anasguayú te invita a prevenir que enfermes por fiebre amarilla. Tu wanur fiebre amarilla monakat. Nai esto en mei choto en mei kanuria Aedes aegyptus muy hai mahia kanairu wane wairu ku pushware tra apos o ushwa mayen soyu to ais hiki wayu ais chiru wayu pushware harap nasnai muy ke tur henai rut kapa henai me terher de pehekar henai tapat porokot kai hikun hitu chica wane wairu ku anena hia. Y por último, digamos que la vacunación es un acto de amor y responsabilidad. Mañana, 14 de diciembre, ¿en qué lugares pueden vacunarse los afiliados de la EPS indígena Anasguayú? Tamakun hiraka wane arewa wane aihirawa otamusia kohutu atumawa. Wata 14 nkari kashika y diciembre hurupna tamakun hirepushwa hiakan humahan kente EPS ika Anasguayú hirut kapa. A todos nuestros afiliados pueden asistir a los 7 municipios donde la EPSI Anasguayú hace presencia. En el municipio de Maicao estamos con los puntos habilitados con la IPS Azocabildo, IPS Caraquita, IPS Súpula Guayú, IPS Ayulépala, con la S Hospital San José de Maicao y con la IPS Medigru. En Riguacha estamos con la S Nuestra Señora de los Remedios y con la IPS Gualéquero. En el municipio de Manaure estamos con la S Armando Pavón. En el municipio de Uribia estamos con las 2 S, que es la S Nazaret y con la S Perpetuo Socorro y con la IPS Medicer. En el municipio de Albania estamos con la S San Rafael de Albania. En Barranca con la S Nuestra Señora del Pilar y en Distracción con Santa Rita de Casia. Se le invita pues a toda nuestra población a que se acerquen este sábado 14 de diciembre a todos estos puntos habilitados para que actualicen esos esquemas de vacunación de nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestras gestantes, a nuestros adultos mayores, la importancia de vacunarse, que nuestras vacunas pues salvan vidas, y desde la EPSI Anasguayú te invitamos a que te acerques a todos estos puntos donde juntos gestionamos salud. Na pushware na wamahanakan sulu EPSI Anasguayú hirut kapa sulu akarrat chiskat municipio RE Anasguayú numa hiakan airuane wairukua Jamaico huntapa sulu munte IPS Casocabildo IPS Caraquita Supura Guayú IPS Ayure para tamsipitat katsaun se Jamaico smat IPS Medigru manaka Chaschima Riguacha hirut kapa sulu munte pitat Nuestra Señora de los Remedios IPS Guarequer o tamsima Naure hirut kapa pitat Armando Pavón y Uribia, Jurupitat, Nazarre, o Tamsipitat, Perpetuo Socorro, Tate IPS, Medicar. Sur municipio Albania, Redca, Pronto Pitat, San Rafael, Albania, o Tamsi Barranca, Pitat, Nuestra Señora del Pilar, Distra, Santa Rita de Casia, Tapitat. Buenas y Regipucho, Alihuamahan, Redca, Hoxawan, o en 14 en Cari, Cachica y diciembre, Henay, Humacunas y Rejuchoni, Urup, Natracarra, Chiscar municipio, Erdra Chuntoni, Pacarhumo, Guaneva y Rucu, y Cauchoni. Naripuonu kan hemaku hirpa naraira yu kan irto monoit pa kanamoi hena hirhite EPSI Anasguayú pura anai hanai chen haten hukuai pa otta anai haten hi ruku pura tu banuri ke katsanin te soto hai hiya kan to wayakan acha haira shuakuai pa purana.
Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya otsehmo hiyakan pushware hapo ipender puchkat hiyakan ru municipio pushware kachon kana ipuonu kan otanaraira yukan hunira panaya kota yutanamakunas kata hayayot karinamoi otanai mahaya suri hoho ines putuanuru hout kat maunaya anaya otsesa horo senoi kit jefe ka Hermile Celedón sautos kirkarwamoi mauru ya soto hay hiyakan otawayakan achaha ira shuwakoi papurana.